acá en Primera Página. Por supuesto, trasladarnos al estado Bolívar supone hablar del tema que acá es noticia siempre, que son los sindicatos, las empresas básicas. Y hoy vamos a hablar de una de las empresas más importantes de Venezuela, de las acerías más grandes de Latinoamérica, Sidor, y lo que ahora mismo está sucediendo en esta empresa con la dirigencia sindical y una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia que obligó, por así decirlo, a suspender las elecciones del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares. Para eso vamos a conversar con el señor Orlando Chirinos, quien es el coordinador nacional de la corriente clasista unitaria y revolucionaria autónoma. Él nos va a estar hablando sobre, en principio, bueno, quisiéramos saber qué piensa usted sobre esta sentencia que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Estuve leyendo que usted decía, por ejemplo, que es como una inherencia del gobierno venezolano en los asuntos que son netamente sindicales. ¿Qué opina con respecto a esta situación? Bueno, en primer lugar, buenos días, Carlos, Carolina, Gabriel. Agradecido por la invitación y la respuesta es categórica. Yo creo que es una tropelía del gobierno, es un abuso de poder del gobierno interrumpir un proceso de elecciones que ya iba a su fase final, que es el acto de votación de los trabajadores. ¿Por cuáles razones? Bueno, el país tiene que saber que se bate récord de participación. Por primera vez en Sidor participan 12 planchas. Además hay 430 delegados para escoger a 138 delegados departamentales. Están participando en todas las seccionales, la de Bolívar, la de Upata, la de profesional y técnico y la de empleados. Además una paritaria que escoge 5, es decir, hay una participación masiva. Y esta intervención de la sala electoral que preside un magistrado llamado Malaquía Gil, que fue un abogado laboralista muy vinculado a Maduro y muy vinculado a Valdovera y muy vinculado a la central que ellos fundaron para hacer el aparato donde se apoyan para impedir que los trabajadores desarrollen lo que quieren, su voluntad. Y en Sidor, lo que nosotros hemos visto en estos 10 días que tenemos acá y hemos estado todos los días en el portón, es que la voluntad de los trabajadores es hacer uso de su derecho a elegir y ser elegido para cambiar una dirección sindical que ha convertido a uno de los sindicatos referentes del país a una tragedia, a un desastre total. Señor Chirinos, para contextualizar y para que el país entienda el problema desde el principio o la situación, ¿qué fue lo que ocurrió? Expliquémosle al país qué fue lo que sucedió con esta sentencia, quién solicita al Tribunal Supremo de Justicia que suspenda las elecciones del sindicato y por qué. Sí, bueno, el 18 de diciembre, 3 presuntos trabajadores deciden solicitar al Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral que se les ha negado el derecho a participación. Y la sala electoral, el último día de campaña, le notifica a la Comisión Electoral que debe ser suspendido de inmediato porque hay inconsistencia, hay irregularidades. Si bien puede ser cierto que las haya, lo concreto y lo contundente es que la autonomía del movimiento sindical y la autonomía de ese sindicato que toda la vida fue autónomo, que toda la vida hizo sus elecciones sin ni siquiera participar, involucrar a la comisión electoral y mucho menos al Tribunal Supremo de Justicia, notificaba, obviamente. Además, el país... El gobierno ha estado sentado en el banco de los acusados en la Organización Internacional del Trabajo en ocasión a las asambleas anuales por esto, y el gobierno él mismo ha dicho que acepta que la única manera de intromisión o de injerencia de los poderes es si los participantes, los que intervienen, lo solicitan para alguna asesoría técnica, de tal manera que es evidente que detrás de esto, ¿por qué sucede esto? Es importante reflexionar sobre ello. El cuento es corto, el problema es que el gobierno sabe que su candidato, el de la plancha número 2, ese mismo candidato que traicionó a los trabajadores, que una madrugada entre gallos y medianoche terminó firmando la contratación colectiva cuando los trabajadores se preparaban para una marcha que ellos denominaron la marcha
de la madre, de la mamá de las marchas en última instancia. Y hoy los trabajadores, bueno, quieren con todo legítimo derecho pasar factura. ¿Y el gobierno qué quiere? Bueno, imagínate tú, en un año electoral de parlamentaria, ¿cuál sería el título el día 22? Derrotado el gobierno en Sidor. Y por esa razón, bueno, dan este golpe. Un golpe que pretenden que sea mortal. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, lamentablemente, esa dirigencia sindical, los miembros del comité ejecutivo no entiende o renunció a hacer uso de las armas de los trabajadores, que es su asamblea general, que es el debate, que es la votación, que es la movilización, que es el paro incluso. Los paros no es verdad que son armas del imperialismo, no. Los paros son armas poderosas que tienen los trabajadores del mundo Señor para Chirinos, conquistar sus reivindicaciones, para construir país y para además de ello fortalecer su única herramienta de lucha que tienen hoy como herramienta de clase, que son sus organizaciones sindicales. Señor Chirinos, un placer saludarle. Le habla Carolina Pereira desde Caracas. Quisiera retomar alguna de sus frases. Usted dice que este grupo que solicitó la nulidad de este proceso electoral, una de las denuncias es que había irregularidades. Usted acaba de admitir que ciertamente hay irregularidades. ¿Cuáles son las irregularidades que estaría vinculado a este proceso electoral? No, mira, yo lo que hola Carolina, lo que he señalado es que efectivamente puede, a ver, ¿qué dice la sentencia? Bueno, señala que no se le notificó en el momento del inicio del proceso electoral y que después hecho el cronograma tampoco se les notificó para que aparecieran en el expediente. Eso es lo que ellos dicen. Pero nosotros, ¿qué decimos, Carolina? Si yo digo, bueno, admite eso, pues fue un error que yo pudiera interpretar macabramente, que hay una intención de quienes dirigen el movimiento sindical y Meléndez, que de decir, bueno, vamos a meter esto, si vamos perdiendo, bueno, apelamos al TCJ, si vamos ganando, no, ¿entiendes? Entonces, lo que vale aquí, lo que el país tiene que saber, y en esto aprovecho para hacer un llamado a mis compañeros de clase, a los trabajadores, es que eso no es inherente al Estado, a los poderes, al gobierno. El movimiento sindical tiene que ser autónomo, tiene que ser independiente del presidente de la República, del Estado, del gobierno, y que en última instancia, si habían esas irregularidades, tú no puedes esperar a última hora. 3 trabajadores, Carolina, que uno de ellos va candidato a delegado. Es decir, es mentira que le negaron la participación y es clarito todo. ¿Y cómo es eso si hay 12 planchas, casi 1000 participantes? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde está una carta que le notificara a la Comisión Electoral que no los dejan participar? Todo es una olla podrida para evitar que se produzca esta derrota y además se autoconfiesa el gobierno. En el día de ayer, en el portón llegó el candidato derrotado y traidor de la plancha número 2, ofreciendo 1.800 viviendas. El día viernes le pagaron 40.000 bolívares de parte del bono por el contrato colectivo, que además no está ni siquiera homologado en la Inspectoría del Trabajo, y ofreciendo que se va a revisar las jubilaciones, que se va a revisar de nuevo la hoja de cálculo. Señor Chirinos.